Bueno, saludo a todos con la paz de nuestro Señor, Jesús el Cristo, y continuamos con este tema tan interesante para aquellos que quieran hablar con seguridad la palabra de Dios, porque entonces se van a dar cuenta que necesitan ir al Textus Receptus, si es que quieren tener una confianza adecuada. Cualquier versión que actualmente son hechas desde el 1881 con la base textual griega de Westcott y Hort va a encontrar lo que estoy demostrando y mucho, mucho más. Porque esta versión se la considera de la más ortodoxa, dicen. Yo creo que están hablando de lo que ellos pretenden y no de lo que Dios dice. Y de esa manera el doble discurso lleva a que los que no saben el tema entiendan una cosa y ellos están hablando de otra. Así son los dobles discursos, así es la élite, así son las sociedades secretas, así es el mundo de Lucifer, de Satanás, y el mundo de los jesuitas. Ellos dijeron, vamos a cambiar un poquito aquí, un poquito allá, y al final, cuando tengamos el cuadro completo, va a estar nuestra doctrina y no la de ellos. Es decir, en vez de estar la doctrina de Dios, va a estar la doctrina que Satanás quiere ahí, que Lucifer quiere. Bueno, eso es lo que estamos viendo en esta versión. Hay cosas que he mencionado y que al que escucha por primera vez algo de esto se puede sorprender grandemente, porque no puede muchas veces por la manipulación que se hace del caso, entender qué es Israel, qué es el Estado de Israel, quiénes son los judíos, cómo se manejaron a través de la historia. Cuando usted ve el Textus Receptus, en el Textus Receptus se han tapado todas las conexiones que te permiten ver que a través de la historia, desde que salieron de Egipto, hubo una casta absolutamente rebelde permanentemente a Dios, que fue ocultista, que nunca se sometió a Dios y hasta hoy está. A la cual él en el libro del profeta Oseas dijo, me olvidaré de ellos. Es decir, Dios no lo iba a mencionar más, e iba a ser como que nunca más eran tenidos en cuenta, aunque Dios todo lo sabe y Dios lo conoce perfectamente todo, pero lo que quiere decir es que Él no se iba a dirigir más a ellos en ninguna cosa durante el periodo que restaba hasta el reino milenial. Y cuando usted vincula las cosas que se taparon en la versión Reina Valera 1960 o los versículos que se modificaron para que el testimonio no esté directo como Dios lo dice, entonces a usted le falta esa vinculación. Cuando usted tiene el Textus Receptus, entonces usted tiene los versículos correctos y ahí tiene la conexión. Y ahí se ve que toda esa lucha que tuvo Dios en el desierto, esa batalla con Israel, era por esta élite ocultista que salió de Egipto, masones y rosacruces, que se generaron en Egipto, antes de que Israel salga de Egipto. Y de ahí ese grupo ocultista de Israel es el que hasta hoy permanece y son la élite ocultista hoy. De donde vienen los Rothschild, los Rockefeller y todas las familias Illuminati. O sea que con todo ese tiempo de experiencia, sirviendo a Satanás, han llegado a tener todo el control del mundo. A tal punto de que prácticamente no hay nada que no quede a esa élite. Y quiero en esto ser preciso antes de entrar en los cambios de los versículos selectos que tenemos del libro del profeta Jeremías. Hemos tomado 10 cambios y eso es suficiente para que se entienda que hay un desastre total. Entonces, los judíos, la sociedad secreta masónica más grande del mundo es judía. La mayor cantidad de ocultistas, secretistas son judíos, vinculados a la masonería. Y de ahí pueden ser de un abanico importante de sociedades secretas donde ellos forman parte. Pero ese es un grupo elitista, no es todo Israel. Es un grupo elitista que controla y maneja
y tiene como marionetas a las otras sociedades secretas y a los que no saben nada de lo que ellos hacen. Y que uno habla, que yo hablo, y ellos dicen eso no puede ser así, eso es falso. No, usted no sabe cómo son las cosas, esa es la realidad. Desde Egipto, por eso Dios dijo, si fuese posible lo echaría del mundo, no lo puede echar del mundo. Porque por su desobediencia y su pecado tiene que ir al infierno, al interior del mundo, tiene que estar acá siempre. Pero si él lo pudiera haber eliminado del planeta, lo sacaría del universo, lo sacaría. Porque sabía que ellos serían los que controlarían todo lo que sucede hoy en la humanidad, la ruina de los hijos de Adán y la condenación del 90% de las almas por el servicio de esta gente. Y él cuando le pidió a Moisés que formar de Moisés una descendencia para formar al pueblo de Israel, era para depurarlo, al pueblo de Israel, de esta gente. Moisés oró pidiendo misericordia, dijo que lo saque a él antes de hacer eso, sin saber lo que estaba pidiendo, obviamente. Dios le dijo, está bien, acepto no destruirlo. Y ahí están hasta hoy. Era limpiar y depurar y sacar una élite que llegó al colmo. Entonces, cuando yo hablo de esa élite judío, cabalista, talmúdico cabalista, son un grupo minoritario, pero que manejan todo, a través del servicio a Lucifer, a Satanás, y que son los que tienen su odio y enemistad con Jesús el Cristo. Son los que lo blasfeman a Jesús en el Talmud, donde tienen una blasfemia, lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Y ellos, esta élite, es la que organiza todo en contra de Jesús. Todos los movimientos que se hagan, ellos sirven a Satanás en esas acciones. En la economía, en todos los fraudes, los engaños, las mentiras. Pero después hay judíos que no tienen idea de esto. No están en sociedades secretas, no están en la masonería, sino que ellos son creyentes en la ley de Moisés, son devotos a la ley de Moisés. No hablo de ellos. Entonces, esos judíos también. Pero después otros están los hijos del pacto, se llama en español la sociedad secreta, la masonería de los judíos, es la más grande del mundo. Entonces, ¿quién controla? Está claro, ¿no? Vamos a entrar en los versículos modificados en el libro del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 1, verso 5, versión Reina Valera 1960. Esto simplemente es una mención de cómo se pone algo innecesario. Dice así: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Antes que naciese te santifiqué. Si nosotros entendemos un poquito el asunto de quién era Jeremías, de qué familia era, de qué grupo, de qué provincia, él ya era santificado, o sea que está de más mencionar eso. Si él ya era santificado, ¿por qué entonces lo tenemos de nuevo? Vamos a ver qué dice el Textus Receptus. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que saliese de la matriz te aparté. Porque lo único que Dios podía hacer, porque él ya era santificado, él ya era ungido, todo separado para Dios, santificado para Dios, es apartarlo como profeta, que no todos eran profetas, que era un ministerio espiritual. Entonces Jeremías fue apartado como profeta. Si uno pone santificado, es ignorar lo que Jeremías era. Y es lo que han hecho con esa mención. Vamos a Jeremías capítulo 3, verso 3, versión Reina Valera 1960. Aquí vamos a ver cómo de palabras toman las mismas palabras y dicen otra cosa. Y el que lee y escucha o estudia y quiere hablar de eso va a tener que hablar otra cosa, no lo que Dios se refirió. ¿Qué dice la versión Reina Valera 1960? Por esta causa las aguas han sido detenidas, y faltó la lluvia tardía, ahí está el cambio, y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera. Dios hablaba de cómo iba a ser si había ciertas acciones espirituales de Israel. Y faltó la lluvia tardía. Vamos al Textus Receptus. Por esta causa las aguas han sido detenidas, y faltó la lluvia de la tarde. ¿Es lo mismo la lluvia tardía que la lluvia de la tarde? No. ¿Y por qué hicieron eso? Y para que hables otra cosa. Y has tenido frente de mala mujer, ramera. O sea que Dios hablaba
de la lluvia de la tarde, no lluvia tardía. La lluvia tardía es después, muy lejos allá después de los momentos. Esto es una lluvia a la tarde del día. Nada que ver. Y así hay tantas cosas que si usted puede formar una película totalmente distinta, puede hablar totalmente otra cosa. ¿Por qué? Porque a eso te llevan las modificaciones. Jeremías capítulo 4, verso 2, versión Reina Valera 1960 dice: y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia. Entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. El cambio está, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Aquí está hablando claramente de Jesús, está hablando claramente del Evangelio. El cambio está en la oración que habla de la verdad. Dice, si jurares, vive Jehová en verdad, que dice el Textus Receptus. Si jurares, vive Jehová el Señor con verdad. Eso es una diferencia. Y por eso lo cambian. Esto no es porque quieren decir lo mismo. Con juicio, con justicia, dice, y se bendecirán en él los gentiles. ¿Qué tenemos? Entonces las naciones serán benditas en él, eso sí, en Jesús. Pero ¿qué es lo que realmente Dios dijo? Y se bendecirán en él las naciones. Cuando yo le digo, paz, Dios te bendiga a un hermano, que soy gentil, ¿qué estamos haciendo? Bendecimos en él, en Jesús. Bueno, eso es lo que ellos no quieren que se hable igual, lo modifican. Entonces, eso que se genera todos los días, que es un testimonio de hace 2000 años, ellos prefieren más bien decir, entonces las naciones serán benditas en él. Y no hablar de que se bendecirán las naciones por medio de Jesús. Es otro mensaje, es algo realmente que no va a poder hablar lo mismo y va a hablar de otra cosa y se va a tener que ir desviando por el medio del zanjón, del pozo, en vez de ir por un lugar, por un terreno y por una calle allanada, bien allanada, ¿no? Vamos ahora a... Mire esto, Dios dice una cosa y ellos hablan de otra. Parece lo mismo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Jeremías capítulo 6, verso 2, versión Reina Valera, 1960, dice así: destruiré a la bella y delicada hija de Sión. O sea, destruiré a Jerusalén, destruiré la ciudad principal, a la bella y delicada hija de Sión. ¿Qué dice el Textus Receptus ahí? Escuche. Como mujer hermosa y delicada, compararé a la hija de Sión. No está diciendo que le iba a destruir. Como mujer hermosa y delicada, compararé a la hija de Sión. ¿Qué tenemos hoy nosotros? Destruiré a la bella y delicada hija de Sión. O sea, te está armonizando con la historia y no con lo que Dios dijo. Y así, infinidades de oraciones hay así, armonizadas con los eventos contemporáneos del contexto, de la historia, de lo que pasó, de lo que se habló y no de lo que Dios dijo, lo que Dios dijo afuera. Y el que lee no se va a dar cuenta porque está armonizado, Jeremías capítulo 9, verso 2, versión Reina Valera 1960 dice: oh, ¿quién me diese en el desierto un albergue de caminante, para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase? ¿Quién me diere en el desierto un mesón de caminante, para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase? Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Aquí vuelven a lo que he mencionado desde los libros poéticos, de cómo se usa otra palabra que no define lo que Dios está hablando y por supuesto va a tener que hablar de otra cosa. ¿Qué dice Reina Valera 1960? Congregación de prevaricadores.
Todos no pueden ser prevaricadores de una congregación porque ese delito solamente es muy exclusivista. ¿Qué es el textus receptus? Porque todos ellos son adúlteros, congregación de rebeldes. Todos sí pueden ser rebeldes. Prevaricadores no. Porque ese es un delito calificado de cierto grupo social, de empleados del gobierno, de aquellos que controlan a la sociedad. Toda la sociedad no puede prevaricar. Entonces ellos te modifican así las palabras y tú vas a hablar de otra cosa, no aquello que Dios quería comunicar y lo que se debe hablar ahí. Jeremías capítulo 10, verso 10, versión Reina Valera 1960, dice: Mas Jehová es el Dios verdadero. Dice, mas Jehová es el Dios verdadero. En esa oración no se dice exactamente lo que el Señor dijo ahí. Y sigue, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra. Bueno, sí, todo eso es así. Pero vamos a la oración en donde no se dice cómo el textus receptus dice. Mas el Señor Dios es de la verdad. O sea que el Dios de la verdad, el que habla realmente la verdad sobre todas las cosas, es el Señor. Y ese Señor es Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa asociación directa con las palabras de Jesús, que vinculan al Mesías Jesús, con eso dijeron, no, mejor lo desconectamos. ¿Qué dijeron? Jehová es el Dios verdadero. Y sí, pero él no estaba hablando eso ahí. Ese es el tema. Ahora vamos a ver aquí cómo siguen el sistema de tapar y que no aparezca la palabra sábado. Y eso tiene mucho que ver con las acciones que ellos han hecho en el Nuevo Testamento. Porque ellos generaron cosas que cuando usted tiene el textus receptus y lo lee, va a entender terrible estafa que se ha hecho a nivel mundial desde hace décadas, siglos. Lo va a entender con el textus receptus por la palabra sábado. Se lo tapó para que eso no se vea. El fraude que se ha hecho. Pero vamos a ver este caso. Jeremías capítulo 17, verso 22, versión Reina Valera 1960. Ni saquéis carga en vuestros días de vuestra casa en el día de reposo. Ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo. O sea, cuando habla del día de reposo está tapando el sábado. Porque es el día que Dios estableció a Israel con ese propósito de que no se trabaje. Si ponen el día de reposo, el común de los gentiles no va a entender a qué se habla, salvo que haya estudiado, le hayan enseñado y le hayan explicado cómo es el asunto del Antiguo Testamento y de Israel, entonces va a asociar esa palabra al día. Pero el que lee sin ese conocimiento lo va a aplicar al día que él descansa, a cualquier día de la semana, y no a lo que Dios dice. Y como consecuencia va a hablar también otra cosa. Jeremías capítulo 22, verso 30. Aquí vamos a ver cómo Dios dice una cosa y nosotros tenemos otra. Parece lo mismo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y así han cambiado de esta manera muchísimas cosas. Y eso es lo que yo quiero que quede ahí. Que si esto hicieron en el Antiguo Testamento, en el Nuevo también lo hicieron. Lo hicieron en todos lados. Que se hable otra cosa, que se desvíe hacia otro lugar. O que sea todo lo contrario, no lo que se habló realmente y lo que el Espíritu Santo dijo y lo que realmente Dios quiere. Jeremías 22:30, versión Reina Valera, 1960, dice: Así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida. Y el cambio viene en esta larga oración. Porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Eso que estoy mencionando es una observación a la historia y a los hechos y escribirlo ahí. No es lo que Dios dijo. Reitero lo que no tiene nada que ver con lo que Dios dijo. Porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Dios no dijo eso, escuche. Textus receptus. Porque ningún hombre de su simiente que se sentare sobre el trono de David,
y que se enseñoreare sobre Judá, será jamás dichoso. Dios no dijo que nadie se iba a sentar, sino que no iba a ser dichoso. ¿Qué tenemos nosotros? Que nadie se iba a sentar. ¿Y vamos a hablar lo mismo? No. Y aunque sea una oración que no te sea fundamental en cuanto a la profecía, en cuanto a esto o el otro, te estás dirigiendo mal, te está haciendo hablar otra cosa y no lo que Dios dijo. Porque ningún hombre de su simiente que se sentare sobre el trono de David no está anulando totalmente. Y que se enseñorease sobre Judá será jamás dichoso. Está hablando de que no iba a ser dichoso. Eso es todo lo que iba a pasar. ¿Qué tenemos nosotros? Porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. Eso fue lo que pasó en la historia, no lo que Dios dijo. Bueno, ¿se va a poder predicar lo mismo? Por supuesto que no. Y ese es el gran problema, el enorme problema, porque no se va a poder predicar lo mismo. No se va a poder hablar aquello que Dios quiere. No se va a poder vincular las cosas. Y a eso es lo que me refiero siempre cuando menciono el tema para entender Israel, su descendencia, y que siempre hubo ocultistas. Por eso hubo tantos problemas en el desierto, tantos problemas a los jueces, tantos problemas a los reyes. Hasta Salomón se perdió eternamente. Por el ocultismo que siempre perseveró allí. Por eso se eliminaron las palabras que habla de lo espiritual, para que no se vincule con lo espiritual y se tenga el cuadro completo para poder utilizar perfectamente todo lo que Dios dejó. No, no se puede. Porque al no haber cuestiones espirituales, se reduce todo, se simplifica, se hace muy sencillo. Y ejemplos que son tan importantes para examinar y tener elementos para poder detectar las cosas, no hay vinculación. Un ejemplo que vamos a ver en el próximo programa, cuando hablemos del caso del profeta Ezequiel, ahí vamos a ver cómo Dios le habla y le hace una narración. Yo voy a tomar un versículo, cómo le narra que antes de salir de Egipto Dios le dijo algo a ellos. Y cuando fueron deportados por Asiria, Dios dice que nunca escucharon. Allá le pidió que haga algo al salir, y cuando son deportados, y los olvidó, como dice en Oseas, nunca escucharon. Entonces quiere decir que ellos siguieron siendo ocultistas. Dios le pidió que eliminen todo lo que tiene que ver con cultos de Egipto, masonería, rosacrucismo. ¿Lo hicieron? No. Por eso los quiso destruir en el desierto. Murieron los que salieron, sí, pero los hijos, no. Y siguieron hasta hoy siguen. Y hasta hoy siguen siendo un problema en Israel, un problema del mundo ya. Pero si usted no tiene ese testimonio, eso está todo quitado, anulado, está sintetizado, usted nunca va a poder vincular. Y al no poder vincular, no va a poder entender realmente lo que sucedió. Y lo que Dios quiere es que usted entienda. Pero a ellos no le interesa, porque entonces usted lo detecte, hace lo que yo estoy diciendo en este momento. Vamos a ir al último ejemplo de estos 10 que hemos separado del libro del profeta Jeremías, para que se entienda que esto está totalmente pervertido, tergiversado. Que si uno lo toma así como está, nunca va a poder entender realmente la voluntad de Dios, porque está todo manipulado para que no se entienda, está todo modificado, está alterado, con fines de que esto no se entienda, sea un pandemonium. No se puede entender. Entonces tiene que haber un grupo elitista de universidades, de facultad de teología, de institutos, los cuales nunca te van a decir estas cosas, pero todo lo corrupto va a llegar a ti. Por medio de los empleados de la Casa Blanca. El seminario en donde Lucifer enseña a tergiversar la Biblia. A pastores ocultistas, a satanistas infiltrados y a grupos elitistas que les gusta ese trabajo. Meter engaño y fraude en nombre de Dios. Y en la Biblia es mejor todavía. Jeremías capítulo 30, versión
Reina Valera 1960, Jeremías capítulo 30, verso 21. De allá saldrá su príncipe. De ella saldrá su príncipe, dice. Y de en medio de ella saldrá su señoreador. Y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí. ¿Por qué? ¿Quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová. O sea que alguien se iba a acercar a él. Si nosotros tenemos todo en orden y tenemos esta palabra acá, más allá de todo, sabemos que alguien se acercó a él y está testificado en la profecía. Y eso es lo que entendemos que persigue ese cambio. Pero si nosotros vamos a lo que realmente dijo Dios, va a ser otra cosa el asunto. Entonces, no desvían hacia una mención profética cuando en realidad Dios se refería a otra cosa. Y así no se va a poder hablar de lo mismo, se va a tener que ir por las ramas y se va a tener que estar prácticamente en otro tema y no en lo que el Señor dijo. ¿Qué dijo el Señor ahí? La oración que se modificó es la pregunta: ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? El Mesías solamente se. En esa mención. ¿Qué dice el Textus Receptus ahí? Casiodoro de Reina, 1569. ¿Quién es aquel que ablandó su corazón para llegarse a mí? Jesús, ¿qué dijo en el Sermón del Monte? ¿Y qué dijo él en su ministerio? Que sean manso y humilde de corazón. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, un corazón blando. ¿De quién hablaba acá? ¿De Jesús? Se conecta con... Ellos prefirieron mejor esa conexión con Jesús en Mateo. Vamos a pasarla a Daniel que quede. ¿Yo? Así desvían, así llevan a otro lado, así asocian a otra predicación y tú vas a hablar otra cosa, la teología de la Casa Blanca de Lucifer y no lo que Dios quiere. Y Dios va a mirar y va a decir: ¿qué le pasa al ministro este? ¿A qué seminario? Ah, fue a la Casa Blanca. Ahí enseña Lucifer. Ah, fue por el seminario aquel. Ah, la facultad de teología esa donde los ocultistas masones la hicieron para meter mentira. Sí, pues por ahí. Ese no es hijo mío. Porque si no, hablaría el Textus Receptus. Pero, lamentablemente, no todos, ni siquiera saben del Textus Receptus, ni siquiera saben de los problemas de la Biblia, y están vinculados a organizaciones y grupos religiosos que nunca le van a decir la verdad porque se le cae el negocio. Nunca manejaron la verdad. La élite de esas organizaciones viven para sus placeres y para su buena vida, no para servir a Dios, ni para decir la verdad. A ese nivel se llegó. Bueno, en la próxima audición vamos a continuar en el libro del profeta Ezequiel, tomando un par de ejemplos también, para que se vea los cambios que han hecho. Y que si usted no presta atención y no va al Textus Receptus, va a hablar muchas cosas que no corresponden. Y quien les habla, por muchos años, estudió diligentemente la versión Reina Valera 1960. Y todo lo ligué y lo asocié a lo que el texto dice. Hice lo que ellos querían, que hable otra cosa. Por eso ahora estoy diciéndole que usted va a hablar otra cosa. No va a poder hablar la verdad exacta y precisamente porque eso está muy pervertido y tergiversado. Pero bueno, este tema lo continuamos en la próxima audición, en el próximo video. Dios te bendiga y hasta entonces.